Señoras y señores, muy buenos días. Good morning, Hoy ladies and nuevamente les gentlemen. damos un cordial Once saludo again, y caluroso we de would like bienvenida to a este give you segundo a encuentro warm Foro welcome de to this Contadurías Gubernamentales second de América Latina Focal que llevamos a cabo desde el Centro de Convenciones en la ciudad de Cartagena de Indias. Es un gusto tenerlos con nosotros en Colombia y estrechar vínculos en torno al intercambio de experiencias y conocimientos que fortalecen el rol de las instituciones responsables de la contabilidad gubernamental de Latinoamérica. Saludamos a todas las personas que a esta hora puntualmente se conectan a través de nuestra señal en directo, a través de la página web de la Contaduría de Colombia. Para iniciar nuestra agenda académica, agradecemos que pongan sus aparatos electrónicos en modo silencio y de esta forma no interrumpir la dinámica del evento. El primer panel del día de hoy gira en torno a la temática perspectivas y necesidades de regulación. Antes de iniciar con la agenda académica prevista para esta primera parte de la jornada, Xiomara Morel, quien es especialista senior en gestión financiera del Banco Mundial, nos va a regalar un pequeño resumen de lo que fue el día de ayer. Muchas gracias, Lina. Muy buenos días a todos. Como dice Lina, hoy estamos aquí en el segundo día de Focal para hacer frente a los debates y a las presentaciones y discusiones sobre parte de lo que son los desafíos en la implementación de las NIC-SP. Ayer día, como tuvimos toda la mañana, tuvimos la presentación del Dr. Berman con lo que es realmente los retos y los desafíos en la implementación de las NIC-SP y cómo él en su presentación hacía alusión no solamente a esos desafíos y cómo apuntar a resolverlos, sino también que en su presentación nos indicaba que esto no es una aventura, que esto es un camino a recorrer de varios años, un camino que necesita tener una planificación adecuada, necesita tener una gerencia de proyecto y tener metas e indicadores específicos de dónde queremos llegar. A partir de esa presentación del Dr. Berman, tuvimos las presentaciones de nuestros colegas aquí de los países que están representados en Focal y en esta conferencia. Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, todos gentilmente compartieron cuál ha sido la hoja de ruta que han seguido ellos durante este proceso de varios años, que en algunos casos comenzó en el 2010, en otros comenzó en el 2011 y todavía, aún habiendo comenzado 5 años, 4 años atrás, en sus etapas de preparación y de implementación en la que están la mayoría de estos países y otros de ustedes que están aquí, como el caso Colombia, por ejemplo, en particular, están ahora mismo en una tendencia hacia las diferentes etapas que le van a llevar a medir ya en la implementación misma de las entidades gubernamentales cuáles son real y efectivamente las maneras de resolver y las soluciones a los temas de los desafíos más importantes. Dentro de los desafíos y los retos, identificamos ayer que no solamente se necesita tener una concertación de todas las partes involucradas, no solamente somos nosotros los contadores públicos, no solamente la Dirección de Contabilidad o la Contaduría General de la Nación, sino también que necesitamos involucrar a todos los entes de la economía y que tienen que ver con las decisiones. Tenemos las Contralorías, tenemos en este caso también Hacienda, tenemos los ministerios y también tenemos todos los otros actores, superintendencias y todos aquellos que de alguna medida u otra hacen uso de la información financiera que emiten los gobiernos a través de su cuenta pública. Otro de los temas que vimos ayer y que vamos a debatir el día de hoy es precisamente el reconocimiento de los activos del gobierno y cómo el reconocimiento, medición y revelación de lo que es real y efectivamente propiedad, planta y equipo de los gobiernos nos lleva real y efectivamente a tener en nuestro balance, en nuestra cuenta pública, el patrimonio. ¿Y por qué menciono esto? Porque vimos en la presentación de Norberto y en la presentación que hizo Tomás y que también hizo Ramón Hurtado, que real y efectivamente la información financiera que se desprende del balance general de la cuenta pública de nuestros gobiernos sería una información totalmente no solo relevante, sino que representaría un quantum leap, representaría un salto en cuanto a lo que hacen ahora mismo los economistas y los rating agencies para ver el riesgo país. ¿Por qué? Porque como decía Norberto ayer y apuntaba también Tomás y Ramón en sus presentaciones sobre cómo
la información financiera y cómo el riesgo país real y efectivamente utiliza diferentes variables, no solamente económicas, sino también financieras. ¿Para qué? Para analizar no solo el riesgo, sino también para hacer las predicciones hacia futuro del crecimiento económico. Entonces, nosotros aquí como contadores públicos tenemos el rol de asegurarnos primero que nuestras constituyentes, nuestros ciudadanos, nuestros congresos entiendan la importancia de la información financiera, entiendan por qué la reforma contable y la modernización de nuestra regulación es importante, que entiendan que para esto se necesitan recursos, recursos que no son interminables, recursos que deben ser de alguna medida u otra captados, no solamente dentro del país a través del presupuesto público, un presupuesto de inversión, sino también con la cooperación de otros donantes, de otros multilaterales como nosotros aquí representados. Vimos durante el transcurso del día de ayer que todos nuestros directores, tanto el contador Borges, tanto en este caso Carlos Pimenta, como Gerardo Corrochano del Banco Mundial, todos apuntaban a algo en común en sus palabras de apertura. Y esto en común era por qué real y efectivamente este es el momento para América Latina despegar y seguir trabajando hacia mejorar y hacia ser más abiertos en nuestros gobiernos a través de crear una transparencia y una rendición de cuentas que definitivamente es lo que América Latina va a hacer, como decimos en inglés, un branding en cuanto al buen gobierno. Así es que hoy día les exhorto a poner el mismo nivel de ánimo, el mismo nivel de estamina, el mismo nivel de participación que tuvieron ayer con las preguntas, con las discusiones, con los intercambios en los recesos, en el almuerzo, y que podamos tener realmente hoy en la agenda temática de FOCAL ciertas tareas como dejamos ayer. Ayer decíamos que teníamos ciertas tareas para trabajar y el día de mañana, cuando se discuta la estrategia que FOCAL va a seguir de aquí a que tengamos el próximo encuentro el año siguiente, vamos a tener grupos de trabajo, es lo que yo particularmente espero y exhorto, para ver temas como consolidación, para ver, como dijimos ayer, tema cómo real y efectivamente se pueden nutrir los que están apenas comenzando ahora a despegar en este camino de los que ya han avanzado, como vimos el día de ayer. Así es que les exhorto, antes de pasarle la palabra a mi colega Svetlana, para que el día de hoy despierten de nuevo con toda esa energía que nos conduce aquí a Cartagena y que podamos terminar ese día de hoy de una manera exitosa como lo hicimos ayer. Estamos orgullosos que ustedes estén aquí y les damos la bienvenida de nuevo. Buenos días y disfrutemos el día. Gracias. La primera conferencia hace referencia al nuevo marco conceptual y su impacto en el reconocimiento y medición de las propiedades, planta y equipo. Para tal fin, tenemos a nuestro conferencista, Ron Salol, ex vicepresidente del comité NIC-SP. Quiero invitar a continuación a nuestra moderadora Svetlana Klimenko, quien es especialista líder en gestión financiera del Banco Mundial, a que presente a nuestro conferencista. Muchas gracias y muchas gracias, Xiomara, para excelente resumen del primer día. Entonces, hoy comenzamos nuestra conferencia con la presentación de Ron, quien es el ex vicepresidente del Consejo de Normas Internacionales para el Sector Público y quien también fue el vicepresidente de normas del Instituto Canadiense de Contadores Públicos y miembro de la Junta de Normas de Contabilidad de Canadá. Ayer Xiomara ha explicado su CV muy impresionante. Yo no voy a repetir todo esto y sin otras demoras, Ron, por favor. Muchas gracias, Svetlana. I want to start off this morning Quiero comenzar esta mañana. Actually thanking Dr. Pedro Quiero agradecer al Dr. Pedro Borges por tener esta distinguida conferencia en esta hermosa ciudad, invitándonos a nosotros y otros miembros
el comité IASP, de las NIC-SP. Ya estoy mejorando, ya lo puedo decir. Y también quería agradecer al doctor Gerardo Corallono, Carlos Pimiento y el señor Arcos por apoyar esta conferencia. Creo que toda la conferencia ha sido de primera clase. Y también en representación de IPSAS quería agradecer al staff de la organización por el apoyo y por también encargarse de todos los arreglos para que los participantes estemos bien atendidos. Mi colega Tomás y yo estábamos diciendo ayer que hay un número de personas que dicen, si usted necesita algo, dígame, si necesita algo, dígame. Había como 4 o 5 personas de ellos. Era como ponerlos en una licitación a ver quién me podía dar la mejor asistencia. Ese es un punto importante al que voy a volver en un minuto. Pero principalmente quiero absolutamente aplaudir a los participantes, porque esta conferencia en Focal ha sido absolutamente impresionante. Me impresiona todo el país, las presentaciones y las presentaciones que han hecho estos países son las más relevantes al final. Incluso ayer no pude responder una pregunta porque no es una pregunta de normas, sino había un avance en la clasificación y si había sido igual que el código, pero el hecho es que finalmente ustedes lo han identificado y hay gente en toda esta conferencia que logró soluciones. Entonces, continuar con lo que Focal ha hecho hasta ahora es absolutamente maravilloso. El único deseo que yo tengo es que alguien debería retomar todas esas presentaciones y como sacar, como en la minería, sacar esos trozos de mineral de oro y convertirlo en algo precioso y valioso que los participantes y los practicantes puedan aprovechar en el futuro. Eso es mi único deseo. Vamos a hablar del marco conceptual y vamos a tratar de ponerlo un poco alegre para ustedes porque es un tema bastante árido. Vamos a ver si lo logramos. Y también vamos a hablar sobre las implicaciones para PPIE. IPSAS 17. Yo llegué a Cartagena el domingo y celebré el cumpleaños número 15 de mi nieto. Tengo 6 nietos, uno de 18 y uno que termina de 8 meses. Y fue el cumpleaños 15 de mi nieto. Estábamos celebrando, yo estaba sentado al lado de mi nuera, que es una profesora de colegio, y estábamos hablando y me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, voy a Cartagena, hermoso lugar, y ella lo conoce, dice, sí, la historia, los españoles, hablamos mucho de Cartagena, y dijo, ¿qué va a hacer ahí? Bueno, hablar de marco conceptual. ¿Qué es eso? Y dije, uy, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, le expliqué qué es eso, y dijo, en la explicación yo dije, mira, en mi punto de vista, esto es el documento más importante, el anuncio más importante que IPSAS puede hacer. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío, ahí sí ya empecé a pensar. Entonces llegué a 3 razones. Y en el avión dije, bueno, tengo que compartir con ustedes estas 3 razones. Estas son, 1, porque sin un marco conceptual, ustedes van a tener estándares ad hoc. Y a lo que me refiero con eso es que ustedes tienen individuos, cada miembro de la junta, cada contador, cada practicante tiene su propia visión de lo que es el marco conceptual. Cuando estudiaron contabilidad por primera vez y se les dijo qué es un activo, qué es un pasivo, todos tienen su propio punto de vista. Y lo que sucede cuando
vista, todos tienen su propio punto de vista. Es que la gente dice, yo creo que deberíamos hacer esto o lo otro. Y finalmente hay unos estándares, unas normas, y es difícil de ser coherentes entre nosotros. Entonces, yo lo sé porque yo fui miembro del staff por tanto tiempo que yo sé lo difícil que lograr que esto fuera consistente. Entonces, ¿qué pasa? Todos en la Junta están de acuerdo con el marco conceptual y miran a ver si pueden convencer a las futuras juntas de firmar y decir, nadie puede ser miembro de la Junta a menos que diga, yo acepto el marco conceptual. Debería ser como la Biblia. No sé si vaya a suceder, pero puedo intentarlo. Y una vez tengamos un marco aceptado, vamos a tener gente en la Junta que sabe cuáles son los principios subyacentes, los conceptos, las discusiones, y se va a otro nivel. Y esa es mi segunda razón. Mi segunda razón de tener un marco conceptual es que eleva el nivel de la discusión al nivel de la Junta, desde aquí abajo, por acá, allá abajo, hasta muy arriba, porque ahora, en lugar de hablar sobre el marco conceptual, vamos a ver que en la Junta la gente está haciendo preguntas. ¿Esta reunión es el objetivo? ¿Esto satisface el objetivo? ¿Esto satisface la definición de los elementos? Y esto enriquece la discusión a un gran nivel. Y creo que es una de las razones claves por las cuales tenemos ese marco conceptual. Y la tercera razón es, tenemos que justificar a veces por qué en el espacio del gobierno somos tan diferentes a otras organizaciones, sobre todo en el lado comercial. Lo que hace el marco conceptual es justificar, tomar otra posición cuando establecemos normas. Las normas tienen que ser ajustadas para el propósito de los gobiernos y el sector público. Y sin un marco conceptual no es tan fácil de lograr. Con el marco conceptual es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es el marco conceptual? Voy a llevarlos a través de los pasos. Y la siguiente diapositiva, por favor. Es un poco aburrida. Perdón. Soy un poco incompetente tecnológicamente. Oh dear. Okay, I'm not going to go through this. So this is bueno, esto es esta es la línea de tiempo. Empezamos este proyecto en 2006. Y estamos en 2014 y lo aprobamos. Son 18 años de trabajo y ha pasado por muchas etapas, muchos documentos, pero solamente hay una cosa que importa. Después de 18 años, en septiembre de 2014, lo logramos. Lo pasamos. Está aprobado. Tenemos un marco conceptual. Así me siento, perdón. Bueno, así me siento yo. He puesto todo mi tiempo y energía en trabajar en esto y me siento muy emocionado. Perdón, pero no puedo resistir. Nada más no importa lo que está ahí. Ese es el estándar cuando empezamos y cuando terminamos. El prefacio de este marco es muy importante y lo que hace es hablar de las diferencias y los factores claves y las características del sector público. Y voy a llevarlos a través de los pasos y vamos a hablar rápidamente. Las transacciones no intercambiadas están por fuera de esta torta porque son transacciones que no intercambian en las empresas comerciales, impuestos y demás, pero no al mismo nivel de lo que existe en el sector público y los gobiernos. Hay muchas transacciones
de intercambio y no intercambio entre gobiernos que simplemente lleva a lo insignificante lo que hacen en el sector privado y comercial. Lo segundo, y todos ustedes ya lo saben, el documento presupuestal es tanto más importante en los gobiernos del sector público que algunos dicen que es el documento más importante de todos, porque las políticas se basan en él, los planes se basan en él, es lo que la gente ve más que los estados financieros. Y como les dije ayer, creo que esto le da a la gente la impresión equivocada. Lo que es el presupuesto es sus expectativas y sus planes, lo que ustedes esperan que suceda el año entrante. Y no hace nada más. Es todo, es un plan. El plan puede estar bien o puede estar mal, pero es el plan. Entonces lo que quiero hacer, es lo que yo quiero hacer. Y es algo muy importante para efectos de rendición de cuentas. Tienen que tener su base financiera, sus devengos, pueden poder comparar cosas similares y decir, bueno, eso es lo que quería hacer, pero esto es lo que hizo. ¿Y por qué no hicimos lo que queríamos hacer? Es una forma mucho mejor de expresar esta responsabilidad, pero los presupuestos son elaborados en el sector comercial, pero no los publican. La gente no gasta su tiempo hablando de ellos como lo hacen en el gobierno. Está ahí, pero es interno de la gerencia. En el sector público decimos, mírelo, estos son nuestros planes, porque entonces ya se vuelve más un documento político que un plan. Pero es lo que queremos hacer, no lo que hemos hecho. Los gobiernos no están ahí por un periodo corto o un corto plazo. Están ahí para el largo plazo. Incluso los gobiernos que han fallado continúan, están ahí por un plazo muy largo. Y no importa si tenemos dificultades financieras, si no tenemos préstamos que no entran en incumplimiento, sin ser tan críticos, pero la situación de Argentina no es que va a cambiar el hecho de que esa nación va a prosperar en el futuro, va a continuar. Así que está ahí para el largo plazo. Eso no puede suceder en el sector privado. Lehman Brothers cayó. Todos los bancos de Inglaterra cayeron, desaparecieron. Eso no sucede en el sector público. Muchos de los activos del sector público están especializados por naturaleza y nadie más los tiene. ¿Cuántas personas tienen sistemas de alcantarillado en sus activos? ¿Cuántos tienen sistemas de acueducto? ¿Cuántos tienen gente de las basuras, por ejemplo? De pronto algunos, no todos, pero todos los gobiernos tienen estos activos. Todos. Activos militares. Totalmente especializados. No mucha gente tiene tanques en todas partes. Helicópteros grandes. Muy distinto, es muy distinto. Algo que a veces causa dificultad para entender en el gobierno es que el gobierno regula mucho más allá de lo que es dueño y controla. Establece sus regulaciones, y si no entendemos la diferencia entre establecer una regulación para una entidad o una empresa comercial, por ejemplo, el ancho de banda o las redes y todo lo demás, ellos establecen regulaciones, pero no son los dueños. La regulación es algo que nadie más puede hacer hasta el punto que lo hace un gobierno. Hay autoridades, pero las regulaciones son lo que hacen del gobierno algo diferente. Y hay muchos factores más. ¿Quién es el empleador más grande? ¿Quién tiene más empleados en cualquier nación? Les garantizo que cada gobierno tiene más personas trabajando por ellos que cualquier otro en ese país particular.
qué tan grande es, qué tan complicado es. Tiene más cosas que hacer que cualquier otro. Tiene que cuidar su salud, su educación, su defensa. ¿Cuántas entidades más hay? Somos muy diferentes de las empresas comerciales y debemos reconocerlo. El prefacio al marco conceptual habla de todas estas diferencias y establece el escenario para hablar de los temas que afectan nuestro sector público. El primero es el capítulo 1. En el capítulo 1 hablamos sobre el rol y la autoridad del marco conceptual. Eso es importante porque vamos a hablar un poco sobre cómo impacta el PPIE. Y el rol del marco conceptual es darnos conceptos que creíamos en la Junta, esos conceptos que subyacen y tienen unos reportes financieros para las entidades sectoriales. Y estamos hablando de, creemos que los estados financieros son muy importantes y por sí solos no pueden contar toda la historia sobre los gobiernos tan complejos que existen. Los estados financieros son bidimensionales, nos dicen esto y lo otro. Tenemos el balance general, tenemos el estado de ingresos. Y en sí solamente cuentan una información limitada, pero estamos pensando en modelos. Pero no nos vamos allá, vámonos a esas afirmaciones centrales y nos vamos a enfocar en lo que realmente importa. Y el marco conceptual no ofrece o no da los requerimientos de autoridad, no da los requerimientos de autoridad, ni tampoco reemplaza los requerimientos de las NIC-SP. Gracias, NIC-SP. O de las RPGs, NIC-SP. Bueno, no los reemplaza, pero vamos a mirar eso. Eso es el capítulo 1, capítulo corto, muy bueno. El capítulo 2 es... Bueno, todos los capítulos son importantes que estoy diciendo. Desde el prefacio hasta el final, todo es importante. Esto también es muy importante. Y yo trabajé un poquito en esto en el principio. ¿Por qué tenemos estados financieros? Bueno, nosotros hemos dicho, y esto va a ser lo que los miembros de la Junta van a pensar cada vez que lo discutan. Nosotros decimos que los objetivos de los reportes financieros de las entidades públicas deben dar información sobre la entidad que sea útil para las personas, para propósitos generales de los estados financieros, para, número 1, temas de rendición de cuenta. Rendición de cuentas. Número 2, toma de decisiones. Ese es el objetivo de los estados financieros, dar información que sea útil para quienes lo necesitan, para los reportes financieros de propósitos generales, para rendición de cuentas y toma de decisiones. Nosotros creemos que la rendición de cuentas en el sector público es realmente importante. No existe en el sector privado, en los marcos estructurales del sector privado. A veces hablan de alguna especie de patrocinio, pero no están seguros de eso. Y nosotros creemos que es algo central a este marco estructural. Luego hablamos de los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios que dan información útil para los usuarios? Bueno, ¿quiénes son ellos? Nosotros dijimos que hay 2 usuarios y hemos expandido un poco diciendo algo más. Los 2 usuarios primero son
quienes reciben los servicios, los beneficiarios de los servicios del gobierno. Si usted recibe el servicio de colección de basuras, usted es un beneficiario. Si usted obtiene algo del gobierno en términos de un servicio, usted es un beneficiario. Es un usuario clave. Otro usuario clave es el proveedor de recursos, el que da los recursos del gobierno, de pronto los contribuyentes, gente que paga alguna tarifa por ellos y que recibe sus ingresos. Esos son los proveedores de recursos y también hemos agregado a sus representantes, que son en el sector público, la legislación, los parlamentarios, son gente muy importante que ustedes deben decir son usuarios claves. Los proveedores de servicios y sus representantes, si nos enfocamos en ellos lo suficiente, entonces pensamos que van a satisfacer la necesidad de esos servicios. Ya con esto lidiamos, es como decir que no vamos a lidiar únicamente con estados financieros, sino con temas generales más amplios por fuera de los estados financieros. Por ejemplo, uno de los documentos adicionales clave que nosotros creemos que es muy importante es la discusión y análisis de los estados financieros. Otro será el reporte de desempeño. Vamos a crearlos, pero no quisiera que ustedes cambiaran su dirección de completar los estados financieros centrales que son realmente importantes. Bien. Como les dije, cada capítulo de este maravilloso libro es importante, pero he aquí el 3. Y este capítulo va inclusive más allá de los estados financieros, más allá de la contabilidad, porque se puede aplicar a lo que queramos. Es tan clave para cualquier cosa que realicemos. Y por falta de mejor explicación, lo caracterizamos con colores. Y esta diapositiva nos dice que lo que tenemos que hacer acá es asegurarnos de que las características funcionen bien juntas, que aplican a información tanto financiera como no, información de perspectiva, ese tipo. Entonces es como básicamente nos habla de un equilibrio que debe existir, pero aquí están 6. Tengo que cambiar esto, ¿no? A ver, bueno. Y no voy a hablar en detalle de cada uno, pero aquí 6 características coloreadas. Estas son esenciales para contabilidad, establecimiento de normas y las actividades que vamos a realizar, porque van a impulsar absolutamente lo que la Junta hace, porque cada vez que observen algo dirán, pero ¿será que esto cumple con aquella característica de aquel color o la otra? Pero puede aplicarse a cualquier cosa. Yo se lo enseño a mis hijos y a mis nietos. Porque si me vas a venir con algo que me diga a mí, bueno, abuelo, ¿me puedes enseñar esto? Bueno, dame la información, pero es que la información tiene que tener buena calidad. Entonces, ¿qué son esas características? Bueno, relevancia, tiene que ser pertinente. Digo, si no es pertinente, ¿a quién le interesa? Pero me tienes que decir que tiene que poder hacer una diferencia en el logro de las metas. Y de eso se trata, de la pertinencia. Me lo debes de decir, me lo debes de informar, porque no me interesa lo que no. Entonces, la próxima, y posiblemente sea la más difícil, es una representación veraz del fenómeno económico. Bueno, para hacer eso tenemos que poder demostrar que eso representa ese fenómeno fielmente. Y eso se logra cuando la misma es completa, es neutral y está libre de errores materiales. Si no cumplimos con esos 3 criterios, posiblemente no tengamos una aseveración
fiel. Y eso es tan crítico porque yo recuerdo integrantes de la Junta hablando de los estándares y comentaban, bueno, ¿será que esto asevera fielmente esa característica económica que queremos capturar? Esos son las dos. Son dos características importantes incluidas en ese conjunto. Y luego pasamos a las próximas 4. Entendimiento o susceptibilidad de ser entendido. Y eso es absolutamente importante porque si tú vas a aportar un conjunto de estándares de contabilidad y en el gobierno desafortunadamente somos buenos en eso. Llenamos aquello de información, libros, volúmenes y en la oficina en Canadá tenemos como 6 volúmenes de datos, información de todas las coronas. Entidades por fuera del gobierno. Y nadie podía acertar en darle sentido. Entonces, con toda esa información, bueno, pues la información susceptible de ser entendida tiene que ser sucinta, breve, creada con el usuario en mente, porque es él el que va a leer. Si no cumplimos esa calidad en esta característica, entonces nosotros no. En los Estados Unidos tienen un excelente documento acerca de estados financieros para ciudadanos, que es como un folleto y pocas páginas y habla de una historia terrorífica, de un déficit acumulado, pero es tan honesto y franco y entendible que mete miedo. Porque a veces yo pienso que nos gusta complicar las cosas más de lo necesario porque no queremos que el mensaje sea tan claro o entendible. El siguiente es comparabilidad, y esta es la calidad de la información que nos permite identificar similitudes y diferencias entre dos conjuntos de fenómenos. Y es importante contar con esta comparabilidad. No quiere decir esto que todo tiene que ser igual siempre, sino que hay que explicar las diferencias, y ese es el valor. Porque si es comparable, podemos hacer comparaciones, podemos explicar cuáles son las diferencias y las similitudes. Y la coherencia es algo distinto, un tanto distinto, no es lo mismo. Eso difiere un tanto de comparabilidad, porque la comparabilidad es la calidad de característica. Y por último, verificar, la susceptibilidad de ser verificable. Pero bueno, no por parte de un auditor, sino cualquiera que venga y estudie los estados financieros, que observe una transacción, cómo fue contabilizada y que pueda verificarla. Si no se puede verificar, no cuenta usted con esta calidad de características. Si usted obtiene todas esas características, todas las posiblemente no, pero ciertamente que deben incluir o tener allí pertinencia, aseveración fiel, y las otras, en la medida que las tengan, ayudarán a cumplir con las calidades o las expectativas de los recipientes. Entonces, pero suena lindo, ¿no? El capítulo 3 que se nutre del 2. Un material bellísimo. Sí. No están de acuerdo, ¿no? Qué pena. También decimos que existen límites, algunos límites. Y seamos honestos, porque vamos a decir que se van a presentar limitaciones. Y las 3 limitaciones que hemos identificado son la materialidad. O sea, nosotros definimos la materialidad al decir que si se trata de una misión, o de una mala representación que descargue la rendición de cuentas, o que si las decisiones que tome la gente pueden dar a malentendidos. ¿No? Si eso es así, es un error material. No es material. O sea, depende de la naturaleza y la cantidad. Digo, y es una calidad. Entonces, o sea, esa es una de las limitaciones clave. Y mientras esté aquí, ¿por qué no decir que en lo que a mí respecta, si algo no es material, si es inmaterial, en realidad a mí no me interesa. Ni siquiera quiero enterarme, porque es ruido, es
confusión no aporta al entendimiento de los estados financieros, porque muy a menudo, en particular en el sector público y en los gobiernos, las operaciones se hacen al centavo justo, al dólar justo, y cuentan cada transacción que se usa, la corona, el oro. Y yo no creo que eso sea de utilidad, porque yo creo que mucha de la información no es material, y si no es material, a mí no me interesa. La segunda limitación es que existe una ecuación costo-beneficio, y nosotros creemos que los beneficios de los reportes financieros deben justificar el costo, por lo que siempre queremos no sobrecargar los estándares al decir, mira, vamos a aportar tu información, pero bueno, ¿y a qué costo? Si los beneficios no sobrepasan los costos, hay que volver a pensar. Entonces, una de las cosas que a lo mejor en el futuro vamos a estudiar es la posibilidad de que para pequeñísimas organizaciones o pequeñísimas entidades del sector público que no tengan que regirse por todos los estándares, a lo mejor simplificárselos, pero bueno, eso está en el futuro. Y luego el último es que debe haber un equilibrio o una contraprestación, como ¿sí? Digo, puede haber rendición de cuentas, pero debes poder equilibrar el viejo malabaria. Pero bueno, vamos al capítulo 4. Otro importante capítulo. Y esto es como decir, definir cuál es la entidad de reporte, cuáles son esos cuerpos que deben desarrollar temas de reporte a nivel nacional, y debemos definir las características claves de una entidad de reporte, que es una que recibe recursos de constituyentes o que recibe fondos para el beneficio de esos constituyentes. El segundo es que existen recipientes de servicios o de recursos que dependen de entidades generales de reporte para propósito de rendición de cuenta o contabilidad. Y esto es lo que eventualmente va a justificar la estandarización de la consolidación, porque si yo tuviera una imagen, digamos, de alguien que ya conozcamos bien, digo, la Mona Lisa, si yo colocara aquí una imagen de la Mona Lisa, pero le cortara sus orejas, porque al cortárselas me va a permitir decir que yo podría ir a pedir prestados sobre esa imagen, como hicieron los griegos. Pero la imagen que verán de la Mona Lisa será equivocada, será como engañosa, porque sí tiene orejas. Entonces, imágenes completas de la entidad de reportes, la total consolidación, esencialmente de lo que se trata el concepto, y va a impulsar lo que vayamos a hacer con la consolidación, porque lo que vamos a querer hacer es que el reporte de esa entidad de reporte, tan amplio como pueda ser, porque como ya se dijo, los gobiernos son complicados, son grandes, son el empleador más grande, son los mayores, todo. Pero van a tener que poder, mostrar todo aquello como una sola imagen, porque no podemos tomar la Mona Lisa y cortarla en 10 pedazos, ¿no? Y porque nunca vamos entonces a darnos una idea real de cómo luce. Y eso es lo que hace la gente con la consolidación, sin asegurarnos de que no hayamos identificado a la entidad de reporte. Y ese es el capítulo 4. Mi capítulo preferido, perdón. Tiene que ver con elementos y cómo definirlos. Nosotros hemos dicho que existen 6 elementos, creo que fueron, sí.
Es como, sí, a veces pienso que deberían ser 8, pero bueno, no entremos en esa gaveta. Hemos definido 6. Y son los bloques constituyentes sobre los que se construyen los estados financieros. Y solamente nos hemos centrado sobre estados financieros, pero cuando ya llegamos al capítulo 5, ya comenzamos como a sentirnos retados por empezar a lidiar con áreas que están por fuera del sector financiero. Y finalmente dijimos, mira, si podemos lidiar primero con estados financieros, bueno, acertar en esos elementos, entonces después podremos construir, bueno, hay otros elementos de estados financieros que tenemos que tomar en cuenta. Así que los estados financieros que muestran los efectos financieros de transacciones los agrupamos en clases amplias, y la clasificación es definitivamente importante porque comparten características en común, y son esos los bloques constituyentes sobre los cuales se preparan los estados financieros. ¿Qué son? Tenemos activos, hemos definido un activo, en el marco conceptual tenemos un pasivo y así la definimos, entonces luego ingreso, tenemos un gasto, sí, aportes de los propietarios y distribuciones a los propietarios. Esos son los bloques que nosotros hemos establecido como que constituyen los bloques constituyentes para definir un estado financiero. Ahora, ¿qué significa eso? Significa esencialmente que la Junta, en principio, estudiará si cuando ellos digan hay que tratar esto como un activo, si será que ese ítem cumple o no la definición de un activo. O sea, estamos observando las definiciones, las obligaciones de política social. ¿Será que esto cumple la definición de ese pasivo o de un pasivo? Así que eso será el motor del marco conceptual o el futuro del marco conceptual. También acordamos que a veces, y esto será determinado por IRSAS individuales, la Junta o el Comité de NIC-SP, posiblemente determine porque para lograr los objetivos de los estados financieros posiblemente usted tenga un recurso u obligación que no cumpla necesariamente con la definición que hayamos establecido, pero tendrá que cumplir con el estado financiero y será definida por IRSAS individual. Y si tenemos eso, entonces ya hemos dicho que será reconocida además de estos 6 elementos. Una posición financiera neta es la diferencia entre finanzas y obligaciones, luego de agregar otros recursos y luego de asumir otras obligaciones. No nos preocupemos tanto por eso, salvo que esté soportado o apoyado por un estándar real. No habrá que preocuparse por eso. Próxima. Esa sí es realmente importante porque es casi como que lo que actualmente es nuestro esquema mental en cuanto a lo que es reconocimiento. Así que el capítulo 6 se llama reconocimiento, y el reconocimiento es, bueno, cuando reconozco una transacción, ¿cuándo es que yo reconozco una transacción y la hago parte de mi estado financiero? ¿Cuándo será que sucede ese reconocimiento? Y así define el criterio que hay que cumplir. Y en el caso del marco conceptual, este criterio tiene un alto nivel. Decimos nosotros que existen 2 tipos de incertidumbre que hay que considerar al momento de considerar si un elemento, si reconocer o no un elemento. La primera es si la definición del elemento en particular hubiera sido satisfecha, y la segunda incertidumbre es si existe una incertidumbre medible. ¿Cuándo será que ese ítem será medido en la manera que cumpla las características que ya yo les mencioné? Si puede lograrlo, sí, entonces hay que reconocerlo.
Digo, si cumple con las definiciones de las características que ya mencionamos anteriormente, hay que reconocerlo. Estas son criterios de reconocimiento de alto nivel que hemos desarrollado para el marco conceptual y no reflejan el criterio de reconocimiento que incluimos en el estándar. Aún recuérdenlo, porque ya regresaré a ese punto. El capítulo 7 trataba del objetivo de la medición. Y ese fue un tema ampliamente debatido por el comité. O sea, que decían ellos, nos hace falta, y dijeron que sí, que no, que sí. Al final, nosotros pensamos que el objetivo de tener o contar con un objetivo de medición era que si podíamos lograrlo, debíamos hacerlo. Solo porque fuera difícil de alcanzar no significaba que no debiéramos hacerlo, y de hecho lo hicimos. Y nosotros pudimos exponer, decir, bueno, no tenemos uno, la gente entonces no responde. Bueno, ¿y por qué no? Porque es muy difícil. Y nos decían, no me interesa, ustedes son la Junta, cranéenselo, yo no sé, imagínenselo, piénsenlo. Y fuimos y lo hicimos. Entonces el objetivo de la medición debe reflejar la capacidad financiera, así como la operacional. Y ahí es donde empiezan a como entrarse en cosas que a veces son difíciles de cómo cuantificar. Entonces el objetivo de la medición es el objetivo de seleccionar bases de medición con base al costo de servicios. Lo que no queríamos hacer era utilizar costo histórico, o utilizar valor actual o valor justo. No. Queríamos inventar algo que nos hiciera pensar acerca de esto. Bueno, y lo que tuvo más sentido es que el objetivo de la medición que tenemos en el capítulo 7, cumple o logra la tarea. No identifica una sola base para todas circunstancias. Lo que sí hace para el caso de los activos es que identifica 5 bases de medición. Por una parte tenemos el costo histórico y luego valor actual. Y por cada uno de los tipos de valor actual tenemos estas 4 maneras de establecer ese valor actual. Y ese debe ser el objetivo de medición. Y yo creo que para darle flexibilidad, hay que darle flexibilidad a la Junta en el momento de pensar cómo lograr esto. Igualmente, cuando hablamos de pasivos, y esto es un tanto más difícil, o por lo menos así lo pensamos nosotros, ¿no? Establecer algunas bases o valores para pasivos. Bueno, lo mismo, costo histórico. Y si saben qué, yo creo que en su conjunto, casi que toda la Junta se sentiría cómoda basándose únicamente en costo histórico, pero hay jurisdicciones, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, que les gustan el costo de sustitución, que les gusta el valor actual. Entonces, nosotros somos una entidad de estándares globales y no nos podemos limitar a uno solo, pero si nos centráramos uno a costo histórico, yo no creo que nos equivocaríamos, perdón. Hablaba con el doctor Oscar el otro día que si fuera únicamente sobre costo histórico habría que buscar otra cosa, y esto yo creo que nos ayuda a lograr ese objetivo. Y el último capítulo es la presentación, y esto es algo que más nadie ha hecho. Los otros, bueno, hay gente que tiene capítulos similares a los de nosotros, pero habla acerca de lineamientos sobre cómo evaluar presentación. La presentación, porque la presentación es importante en un estado financiero, porque la manera en que presentemos es clave. Y yo creo que hemos creado o identificado 3 dimensiones: la selección de información, la ubicación de la información y la organización de esta. Y luego y tomamos decisiones acerca, o se aportan o se incluyen decisiones a tomar de acuerdo con dónde está la selección de la información, cuál es la ubicación, cómo organizarla. O sea, hay pautas para tomar decisiones, cuál es la estructura general. Bueno, con el capítulo 8 nosotros también nos sentimos tan cómodos en el sentido de que estamos creando algo tan útil que
ya no estábamos tratando únicamente con estado financiero, sino reporte financiero, lo cual yo creo que es bueno, bastante bueno. Ahora, me quedan como 10 minutos, lo que quiero hacer es la próxima parte y decir, bueno, ¿cuál es el impacto sobre propiedad, planta y equipo? ¿Cómo lo va a afectar? Bueno, pues lo primero que deben saber es que el marco en sí no tiene facultad, y ya lo dije, ¿verdad? No tiene requerimientos de facultad, no sustituye los requerimientos de los NIC SP o de la NIC SP. Entonces, no los sustituye. Entonces, ¿cuál será el impacto de NIC SP 17? Los acabamos de decir. Bueno, inicialmente ninguno. Ninguno. El comité de NIC SP va a revisar los IFSES, los NIC SP, para alinearlos con el marco. Lo van a hacer, mas no inicialmente. De hecho, yo creo que durante su última reunión, la Junta aprobó el proyecto sobre medición, eso en la última reunión. La primera etapa va a ser crear una lista, un inventario de todos los requerimientos de medición actuales, de todas las NICs SP, salvo por instrumentos financieros, porque cualquier cosa, además de estado financiero, serán enumerados y luego la Junta creará una prioridad que trate con alteraciones o dislocaciones, lineamientos de implementación. Ahora, nosotros pensamos actualmente que el impacto principal de NIC SP 17 será para aquellas entidades o gobiernos o entidades del sector público que se encuentren en el modelo de reevaluación. Posiblemente cambiemos la definición de valor justo para hablar entonces de valor mercado, que es consistente o coherente con el marco, y no conozco ningún impacto del impacto o que el impacto o que cualquier impacto del marco que vaya a ejercer sobre el NIC SP sea dramático. No lo creo, porque eso no va a cambiar. Entonces, tomémonos un minuto y veamos, observemos, estudiemos NIC SP 17. Pero ¿qué define? La 17 define propiedad, planta y equipo, y dice que son activos tangibles que se utilizan para la producción o la provisión de bienes y servicios, o para su alquiler, o para propósitos administrativos, y yo espero que se utilicen durante el curso de más de un periodo de reportes. También dice el equipo militar especializado, los activos de infraestructura cumplen con esta definición. Entonces, esto cumple con la definición de un activo muy adecuadamente, por lo que eso va a permanecer, va a perdurar. No creo que tenga un impacto sobre la definición de activo. Ahora, el posible impacto depende de cómo sea que la Junta interprete el criterio de reconocimiento individual en esta área, porque ya yo les hablé del principio a muy alto nivel, en el concepto actual, en el capítulo de reconocimiento. Claro que es mucho más amplio. NIC SP dice que usted reconoce propiedad, planta y equipo como un activo si primero posiblemente obtengamos potencial de servicio, o que le ingrese un beneficio económico a la entidad, lo cual es posible, y segundo, que el valor justo del ítem pueda ser medido de manera confiable. Yo realmente creo que cuando la Junta compare esto con el
marco posiblemente vayan a mantener criterios similares, más la redacción deberá cambiar porque yo creo que ya la misma no es coherente con el pensamiento, ¿no? Pero ahora la Junta tiene este nuevo proyecto en su agenda técnica. Posiblemente se demore un par de años antes de que tomen una decisión acerca de cómo es que la redacción cambiará, pero mientras tanto el marco no va a tener un impacto sobre los requerimientos, por lo cual este requerimiento va a permanecer hasta que no sea cambiado. Porque la segunda parte de eso podría ser un poquito difícil. Lo otro que hace el estándar es hablarnos acerca de cómo se mide inicialmente y cómo se mide posteriormente. Y honestamente lo que tenemos, si quieren, es como un compromiso para permitir a aquellas jurisdicciones que les guste el valor histórico o al que les guste costo de sustitución que puedan hacer lo que deban hacer. Así que inicialmente nosotros decimos que un ítem de PE es medido sobre la base de su costo. Entonces, desde el principio, cuando adquirimos un activo, el costo y el valor justo será el mismo, es el mismo, perdón. El costo se convierte en el valor justo, entonces no existe diferencia. Y los elementos de costos también incluyen el precio de compra, o sea, por lo cual lo compramos, cualquier otro costo que se le atribuya directamente, estimado de obligaciones asociadas con disponer del activo. Entonces no creo que nada de eso vaya a cambiar. Tampoco. Luego del reconocimiento, luego de la medición posterior, tenemos dos modelos que hemos permitido. El modelo de costo, que es el modelo de costo histórico. Nosotros lo compramos a costo, reducimos cualquier depreciación acumulada y también vemos pérdidas por menoscabo. Ahora la revaluación se hace al valor reevaluado y eso es valor justo. Menos depreciación acumulada, menos menoscabo, pero es valor justo y ese es el valor de mercado. La redacción tiene que cambiar, pero yo creo que el concepto de asegurarnos de que esas jurisdicciones que les guste reevaluar activos puedan hacerlo. Entonces, yo creo que eso eso no es nada nuevo aquí. Eso está en el 17. Entonces, reconocimiento inicial es lo mismo porque el efectivo es valor justo a reconocimiento inicial. Entonces, posteriormente, reconocimiento posterior es que nosotros mantenemos el modelo de costo a costo original, el modelo de revaluación lo reevaluamos a valor justo. Y si observan cómo es que el marco vaya a tener un impacto sobre aquello, se dirigirá al objetivo de medición y dirá hay que moverlo a valor actual y eso se puede hacer de 4 maneras en las que podemos calcular valor actual. El monto que tenemos en el balance general, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, y tenemos ese valor con la depreciación acumulada y las pérdidas por menoscabo o deterioro. Ahí lo tenemos. Entonces es el momento de las fantásticas preguntas. No sé, Xiomara, si tú quieres que me quede y responda o si me siento allá. Yo creo que te puedes sentar. Necesito sentarme. Gracias. Y de hecho no tenemos tanto tiempo, entonces lo que proponemos es tener 5 minutos de preguntas y después podemos continuar con otra sesión que también se enfoca en el tema de propiedad y equipo. Por favor. Y de hecho me gustaría comenzar con mi propia cuestión que yo voy a hacer en inglés.
Ron, les comentaba que voy a usar mi propia pregunta, es un poco sobre el tema existencial. Ayer, una de las cosas interesantes que elevó Norbert y Thomas fue que cuando miramos el riesgo que se aplica al sector público, a pesar de que vamos a usar las mismas técnicas o similares a lo que vamos a usar para evaluar el riesgo en el sector privado, en el sector público la tolerancia al riesgo puede ser mayor solamente porque los fundamentos son distintos. El Estado tiene la autoridad de elevar los impuestos, tiene acceso ilimitado a los recursos y por esta razón la imposición de nuevos estándares o nuevas estructuras no va a tener el mismo impacto sobre el Estado que sobre el sector privado. La reacción no será siempre igual porque el riesgo, la tolerancia es más alto en el sector público. Entonces, quizá esto signifique que para cambiar la rendición de cuentas que buscamos es un cambio en la cultura, porque hay un número de instancias que cambiar. Y me pregunto si de alguna manera oculta en el marco nuevo y los estándares estén también buscando manejar este tema tan complicado del cambio cultural. Gracias. ¿Dijiste que fue existencial? Sí, lo suficiente para mí. Bueno, hay varios aspectos y déjame responder con mi punto de vista personal. Creo que tienes toda la razón. Hay una tolerancia para este riesgo porque a pesar de que puede suceder algo, el resultado central quizá no se materialice porque los gobiernos van a continuar y quizá tengan una exposición severa al riesgo extremo. Entonces, no estoy 100% seguro de que esto necesariamente se traduzca en el marco conceptual y tengo que decirles respetuosamente que lo harán porque yo creo que al ver el objetivo de los estados financieros, que nuevamente es rendición de cuentas y toma de decisiones, yo creo que por el momento, honestamente, puedo decir que los resultados o estados financieros que se elaboran no satisfacen esos objetivos, no me van a ayudar con la rendición de cuentas y yo diría que es muy difícil lograr el objetivo si no tenemos presupuestos de devengo que sean acumulados en los estados financieros. No es imposible, pero es difícil. Tener la capacidad de tener esa rendición de cuentas y poder tener buena información con todas las características para tomar decisiones, yo creo que son mejoras importantísimas que ayudarán a cambiar muchas cosas si la gente cumple con las normas. Dicho esto, yo personalmente soy creyente en que nosotros en la actividad de las normas, no solamente hablando del sector público, pero todos los demás también, no hacemos lo suficiente por reflexionar y pensar un poco sobre si lo que estamos haciendo y la forma en que lo hacemos, más importante que lo que hacemos es cómo lo hacemos, es aplicable a diferentes partes del mundo. Eso no lo tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta el país o la cultura. Entonces tenemos que hacerlo porque es fácil, porque no nos gusta hacer cosas difíciles. Si adoptamos una metodología o un enfoque que es anglosajón por excelencia, no refleja el aspecto de diferencias culturales de Asia, Latinoamérica, África, y creo que tenemos que hacer eso.
Thank you very much. Ahora tenemos 3 minutos para las preguntas. Por favor, tenemos 2, señor Pajuelo y mi querida María Teresa. Por favor, señor Pajuelo. Mucho gusto. Esta es una de las normas más difíciles de aplicar, sobre todo para hacer la segunda medición. Ha mencionado solamente el método de valor razonable, y hay muchas formas de llegar al valor razonable. Mi pregunta iría a ver cuál es el método para llegar al valor razonable más adecuado en el sector público. Y también un poco reiterar sobre lo que pregunté ayer, ¿no? En propiedad planta de equipo tenemos también bienes de infraestructura, los cuales revaluar es o muy costoso o muy difícil de hacer, ¿no? Probablemente hayan métodos recomendados, no probados, ¿no? En Canadá o en otros países más avanzados, por ejemplo, las redes de alcantarillado, ¿no? Cómo revaluar, cómo medir su estado en que se encuentra. ¿Podría darnos algunos alcances sobre el tema? Gracias. Y María Teresa, por favor. Bueno, buen día para todos. Realmente excelente la presentación, y yo en realidad es una pregunta existencial, ¿verdad? Como había dicho el señor Anthony, y empiezo por la pregunta y después argumento, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que este foro, en el cual tenemos estas piedras preciosas, hacemos llegar a la Junta y que la Junta nos escuche? Porque como estaba mencionando el señor Anthony, ¿verdad? Los contadores de Latinoamérica hemos perdido muchos años desde que empezó a publicarse las NIC-SP, diciendo de que era imposible aplicarlos en nuestros países, y hemos perdido años valiosísimos. Es más, en este foro hay 3 países prácticamente que no comparten la implementación de NIC-SP y que no estamos pudiendo conseguir que vengan al foro justamente para que podamos discutir, ¿verdad? Entiendo yo que parte del marco conceptual, que tardó tiempo, ¿verdad? Obviamente, y que entiendo que será todo un éxito, ¿verdad? Después de 18 años haberlo publicado, ¿verdad? Un poco, y entiendo yo, una consecuencia también de todas las quejas, reclamos y llantos de los contadores, ¿verdad? Que hace años nosotros venimos discutiendo, y con Oscar nos conocemos prácticamente en ese tiempo, ¿verdad? En el cual prácticamente era solamente él y cuando eso, la Carmen Paladino, que era la contadora, que empezaban fundamentalmente a hablar de lo que eran las NIC-SP. El resto ni siquiera sabíamos de qué estaban hablando, ¿verdad? Entonces, los astros están alineados ahora porque nuestra amiga Araceli es la primera contadora general que forma parte de la Junta. Entonces, de alguna manera nos vemos representados en ella, ¿verdad? Pero eso no siempre va a ser así. Entonces, de acuerdo a su visión como presidente o vicepresidente de la Junta, ¿verdad? De que este foro haga llegar estas piedras preciosas a la Junta, y que la Junta nos escuche, ¿verdad? Porque entiendo que las últimas normas internacionales ya nos vimos un poco más reflejados, ¿verdad? Las primeras eran absolutamente, veíamos al sector privado y a nada más. Entonces, hemos perdido mucho tiempo, realmente hemos perdido años valiosos, y como dice acá nuestro amigo Oscar, ¿verdad? Pero ustedes siguen en el plan de acción y en qué sé yo, ¿verdad? Y no han avanzado mucho, pero yo entiendo que parte de eso es consecuencia de esta situación, ¿verdad? Entonces, por eso es una pregunta hasta existencial, si queremos llamar. Gracias.
So let me attempt to try to answer the very difficult question. Voy a tratar de responder esa muy difícil pregunta del doctor Oscar, porque creo que estoy de acuerdo, tiene toda la razón. Hay activos que el sector público tiene que nadie más tiene y son muy difíciles de ponerle un monto sobre esto. No digo valor, sino monto en esta fase. Es muy difícil. Y sí, hay formas en las que yo sé en Canadá, por ejemplo, que el sistema del acueducto se lograra fue muy difícil, porque muchos de ellos tenían esa necesidad de ser reemplazados en adelante. Vamos a saber cuál es el costo, pero hacia atrás, en retrospectiva, ¿qué tan relevante era el costo? Aún si lo sabíamos. No sé si, bueno, dos cosas. Una, enfatizo que el marco estructural no va a cambiar, no va a ser reemplazado. Es una instancia que ya está fija. IPSAS 17 va a permitir ponerle un valor considerado. En IPSAS 33, que es una opción de primera vez, nos da un alivio de que deberíamos mirar una forma del IPSAS 33 donde dice si reconocemos que esto es un obstáculo grande que tenemos que saltar antes de decir voy a tomar ese IPSAS. Lo que hacía IPSAS 33 es remover esos obstáculos y hemos llegado a esta idea de que se puede poner un valor considerado por esos activos, un estimado basado en análisis, hablando con los ingenieros para que nos den una visión de cómo hacerlo. La forma en que yo lo haría en la práctica es, si usted me puede decir cuál es la vida particular de este activo, yo podré usar el análisis de flujo de caja para llegar a un valor que yo considere aceptable. Y son finalmente estimados, pero yo puedo entender la dificultad. Pero otra cosa que podríamos hacer es tratar de ver qué tan específico los países como Canadá y otros han pasado por esa evaluación. Y esto pues vuelve de nuevo a cómo podemos ayudar, cómo podemos tener esos estudios de caso. Yo no estoy en desacuerdo. Ustedes no esperaban que yo estuviera en desacuerdo de todas maneras, pero ¿sabes qué? Tienes algo especial con Focal. Tienes algo muy especial. Y muchos países no quieren compartir eso, pues de malas. Todos los demás países lo están haciendo. Entonces, es brillante como modelo para los países latinoamericanos tener una organización así, tener esas conferencias y el trabajo. Eso nos va a poner en la cima de la lista. Es algo que no vemos en ninguna otra parte. Es grandioso. Estas son buenas historias. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo logramos que la Junta nos escuche? Bueno, si nos quejamos, no nos van a escuchar porque escuchamos mucho de eso. ¿Y qué pasaría si podemos participar en el estándar? Es mirar las propuestas que salen de la Junta. Nosotros los llamamos propuestas de exposición, pero bueno, son propuestas. Mirar los borradores, mirar las características. ¿Qué significa esto en la práctica para mí? ¿Refleja mi situación? ¿Me habla? Y si yo puedo
incluirlo en las palabras del marco conceptual. Entonces, si el activo no está bien o cuáles son sus características, entonces la Junta los va a escuchar. Porque Marisela está en la Junta, Leonardo está en la Junta, pueden testificar que la Junta pasa mucho tiempo viendo las respuestas y absolutamente los van a escuchar, sobre todo si es un tema de marco conceptual o basado en la evidencia. Lo van a hacer y van a escucharlo. Pero no subestimen o no subvaloren el progreso increíble que han hecho con Focal. Es impresionante, es muy bueno. Y como les dije al principio, me impresiona. Estos reportes del país creo que están en buen estado porque hay gente que ha encontrado soluciones y que ponen las soluciones en cierta forma y es una respuesta existencial. Just a quick comment on that, and thank you, Ron, for putting into para hacer en perspectiva lo que realmente yo también había tomado nota. Yo creo que mañana, en la sesión administrativa que tenemos en la mañana para ver el tema de estrategia de Focal, se podría hacer una lluvia de ideas, se podría debatir cómo sería la forma organizacional en escribir esta estrategia, desarrollarla en grupos de trabajo, donde se tomen algunos temas, como dijimos esta mañana y ayer, de importancia y transversal para la región, para la mayoría de todos ustedes, asignar liderazgo en estos grupos de trabajo y comenzar a trabajar. Porque es muy importante que Focal no solamente sea la conferencia anual, es muy importante que estas piezas de oro, estos jewels, como decía aquí Ron, se puedan transmitir hacia otros. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Tenemos el ejemplo de GLENIF, que es la Junta de Normas en América Latina, que ya está siendo escuchada por el por el IASB. Entonces, en Londres. Podemos comenzar y tenemos un ejemplo ya en América Latina. Entonces, piensen esta noche, reflexionen y mañana yo pienso que hay un buen espacio para comentar sobre el tema. Sí. Just one more word I wanted to say. Remember I said that recuerden que yo les dije que el personal aquí era tan ayuda cuando nos decía si hay algo que necesita, dígalo. Yo les digo exactamente lo mismo con IPSAS, NIC SP, Comité de NIC SP. Estamos muy emocionados con lo que está pasando y si necesitan algo, díganos. Díganos. Haremos todo lo que podamos porque nos emociona. Vamos a encontrar la forma de usarlos. Con esto necesitamos terminar esta parte de discusión y continuaremos inmediatamente con la otra sesión o tenemos un café. Bien, y quiero darles muy buenas noticias. Tenemos audiencia a esta hora en directo en Estados Unidos, en México, en Perú, en Bolivia, también en Colombia, por supuesto, en Argentina, en Chile, en Brasil y en Panamá. Gracias a ustedes que han estado conectados en directo en esta segunda versión del Foro de Contadores. Señoras y señores, quiero invitarlos al mejor momento del día, o al segundo mejor, por supuesto, a un café colombiano. Adelante, los espero en 15 minutos.